Comenzamos aquí en Higiene a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescadán, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak. Gracias por estar aquí en Higiene. El agradecido, como siempre, Vanescadán, soy yo. Ustedes se reunieron en marzo con el presidente de la República, Tabaré Vázquez. ¿Qué ha cambiado con lo que tiene que ver con la relación entre el presidente, comparando Mujica con Vázquez? ¿Y qué sensación se llevan cuando en esa reunión Vázquez le dice que la situación económica no está tan bien como esperaba y de alguna forma le estaba diciendo plata para pagar lo que ustedes reclaman no hay? Señalar el excelente relacionamiento que hay con el señor presidente de la República, con el doctor Tabaré Vázquez. Hemos dicho que el relacionamiento personal con el presidente don José Mujica también era bueno. Lo que no fue bueno fue el relacionamiento institucional. Ahora aparentemente y sin aparentemente el relacionamiento institucional es muy bueno, pero es cierto lo que usted señala, lo que se nos planteó en esa primera reunión era las dificultades que presumiblemente en el próximo quinquenio la región y el Uruguay incluido iba a tener para afrontar algunos tipos de gastos e inversiones. Quedamos, si usted recuerda, en una segunda reunión para analizar alternativas concretas a la salida de este largo diferendo salarial que acarreamos desde el 1 de enero del año 2011, pero posteriormente a la primera reunión que tuvimos con el señor presidente de la República se plantearon las inconstitucionalidades respecto de la ley 19.913, creo, de diciembre del año pasado, esa que otorgó un 8% en lugar de un 20 y algo, que es lo que se reclama, y además excluyó al Poder Judicial del régimen general de pago de las sentencias contra el Estado. Y es verdad que luego de esa reunión fue que se notificaron al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo esas inconstitucionalidades y el señor presidente de la República se comunicó conmigo a través del secretario de la Presidencia para señalarme que él iba a esperar a que la Suprema Corte de Justicia, en este caso integrada, no vamos a ser nosotros, van a ser ministros de Tribunal de Apelaciones que por sorteo pasan a integrar la Corte, decida sobre si esta ley que no ayudó a solucionar el conflicto, sino que más bien lo complicó, es constitucional o no. Así que la segunda reunión está a la espera de que la propia Corte tome una decisión sobre la constitucionalidad de esta norma. Como usted no va a juzgar en este tema, ¿puede pronunciarse? ¿Es inconstitucional para usted esta ley? No, yo no voy a hacer ningún tipo de comentario. Pero usted no va a juzgar. Si usted no juzga, puede hablar. Lo que sí le señalo es que la Corte entendió como actora que es inconstitucional el artículo 9 porque planteó por vía de acción y yo firmé la inconstitucionalidad. O sea, para usted es inconstitucional entonces. Por distintas razones que están en el escrito, planteó la inconstitucionalidad del artículo 9 porque diferencia entre los organismos del Estado y excluye uno solo del pago normal que es a través de rentas generales. Todas las sentencias que contra todos los organismos públicos, todas las semanas existen todos los años en el Uruguay, se pagan a través de rentas generales, no las paga ningún organismo con sus fondos, no las paga la UTE, no las paga Antel, no las paga ningún ministerio, sino que lo paga rentas generales porque así es lo que establece la ley. O sea, si usted tuviera que juzgar, dice es inconstitucional. Nosotros planteamos como parte actora que es inconstitucional, por eso nos abstuvimos inmediatamente a los efectos de que la Corte Integrada decida si tenemos razón. ¿Tienen fecha aproximada de cuándo saldría esta sentencia? Las inconstitucionalidades, usted sabe, están demorando unos 6 meses, lo cual nos llevaría, como el tema no fue en febrero, sino que fue en abril, nos llevaría hasta septiembre más o menos. O sea, ahí ya habría un fallo definitivo sobre este tema. El primero, porque hay varias inconstitucionalidades planteadas, dado que los gremios, que también se han visto afectados por esto, han planteado no solo la inconstitucionalidad del artículo 9, sino de varios artículos más. ¿Ven plata entonces para pagar estos reclamos? No. No lo sabemos. ¿Y ven plata para el nuevo Código de Proceso Penal, que es la gran vedette que se anuncia para el 2017, que daría más garantía a todas las personas? Es difícil que haya en estas circunstancias rubros presupuestales para hacer la implantación del código en todo el país en forma simultánea en febrero del año 2017. O sea que se ve la nueva muerte del código. Esperemos que no, esperemos ya pasó que una vez lo mismo. Pasó una vez con otro código muy parecido, donde se empezó con una prórroga temporal, se terminó con una prórroga indefinida y se terminó no aplicando nunca el código. En esta oportunidad estamos convencidos que no vamos a transitar el mismo camino, por lo cual estamos buscando, junto con la Fiscalía de Corte y con la Presidencia de la República, las alternativas a los efectos de hacer una implantación parcial
en febrero del año 2017 y luego tener un cronograma de implantación en un término de 2 o 3 años en el resto del país, a los efectos de que no vuelva a pasar esta situación de votar una ley que es necesaria porque nuestro sistema penal ha quedado obsoleto y el Uruguay, que es una democracia avanzada, no se merece un sistema procesal obsoleto que nos exponga, por ejemplo, a recriminaciones por el número de presos sin condena que en el total de la población carcelaria tenemos, que duplica lo aceptable internacionalmente. Internacionalmente se acepta un 30%, nosotros tenemos casi un 60% de presos sin condena en los establecidos. Las personas que están en la cárcel y todavía un juez no dijo usted es culpable. No, tenemos simplemente el auto de procesamiento, pero no tiene sentencia definitiva. Entonces, la reforma es necesaria, es indispensable, pero como toda reforma procesal penal es cara, necesita dinero, estamos tratando Pero si en no hay dinero para conjunto. pagarles la deuda, menos va a haber para pagarles una reforma. Debería haber dinero, por lo menos parcialmente, para ambas cosas. Estamos tratando de abaratar. Es lo el más deber, posible. el deber ser, pero Vázquez ya le dijo que está muy complicada la cosa. El presidente de la República tiene una percepción muy clara de las dificultades que nos esperan, entonces la idea en conjunto de los dos poderes del Estado y también con la Fiscalía de Corte es buscar la forma de que podamos empezar a implementar el código de la forma más barata posible, a la uruguaya. Si esto le sale a la uruguaya, coexistirían dos sistemas, el actual y en algunos lugares el novedoso. Exactamente, esa es la idea. Quizás algunas normas pueden entrar O sea, en para algunos vigencia. uruguayos habría mejor justicia, para otros uruguayos habría peor justicia. Bueno, el hecho que se ha planteado en otros países, donde incluso también se ha analizado la constitucionalidad, ha llevado a reconocer que pese a que puede haber un sistema más garantista para algunos uruguayos y otro menos garantista para otros uruguayos según el lugar donde vivan, eso no es una discriminación, eso es lo que han planteado en otros países, que afecte la igualdad constitucional, porque si no se bloquearía la posibilidad de mejorar los sistemas. Es simplemente la fuerza de la realidad que se impone y la alternativa sería que ningún uruguayo tuviera un mejor proceso. Entonces, en otros países se ha transitado en las impugnaciones de inconstitucionalidad y se ha llegado a la conclusión de que no, que el Estado no tiene más remedio que hacer implantaciones graduales, dado los costos que tiene esta reforma. Esperemos que lo mismo pase aquí. El presidente Vázquez anunció cuando asumió, entre otras medidas, que iba a implementar el gobierno electrónico, que los papeles comenzaban a desaparecer del Estado. El Poder Judicial viene un poco de atrás con este tema, algunas cosas son electrónicas, la gran mayoría siguen siendo en papel. ¿En este nuevo sistema se quiere ir hacia lo electrónico también? Queremos ir hacia lo electrónico. Lo que hay que tener claro, ahora que tenemos cierta experiencia y cierta madurez, y nuestros ingenieros también las tienen, es que en general desde el 100% papel al expediente 100% electrónico hay 5 etapas que empieza, por ejemplo, como empezamos nosotros, con la consulta remota, con la notificación electrónica y termina con la inexistencia absoluta de papel. Nosotros estamos en la segunda o tercera de estas 5 etapas. Tenemos tramitador electrónico bueno que se está instalando está instalado en los juzgados penales de Montevideo y se está instalando en la periferia, en los juzgados penales de la periferia de Montevideo, pero también se requieren recursos y técnicos para hacer la instalación, que lleva 2 o 3 semanas. Instalación quiere decir llegar con el sistema, instalarlo en las computadoras y enseñarle. ¿Pero usted quiere copiar a la los experiencia de funcionarios. otros países? ¿Ha visto cosas que puedan ser aplicadas en Uruguay? Sin ninguna duda, vamos caminando en el mismo camino de otros países. En esta experiencia de implantación del Código del Proceso Penal aspiramos a que haya el menos papel posible, a que estas audiencias públicas que la prensa desde una sala especial podrá seguir, se graben, si se puede, en audio y video, como hemos visto que pasa en Bogotá. Tampoco es en el primer mundo, sino que en Bogotá ya hace 10 años hay una cámara, una sola cámara por sala de audiencias que automáticamente graba a quien esté hablando en audio y video y luego se termina con un respaldo en CD. Vamos a ver cuál es la solución tecnológica. O sea, el juez, las partes, todo el mundo habla, nada queda escrito, todo queda filmado. Nada queda escrito, se va hacia la verdadera oralidad. La verdadera oralidad es litigar oralmente y no tener que esperar y luego. Cuando hace una sentencia, que la dice filmada. Se hace y se filma, exactamente. Y si yo quiero ver lo que dijo el juez, pido el video. Pide el CD y
lo mira. Lo que se hace en muchos países es poner ciertos marcadores a los efectos de que usted no tenga que verse toda la película, sino que más o menos usted pueda decir, bueno, a mí me interesa lo que dijo el fiscal en el minuto 42 de la audiencia e ir directamente al minuto 42 para poder ver lo que usted desea y no tener que ver la audiencia desde el principio. Eso tecnológicamente es absolutamente factible, se hace, tenemos los programas. La idea es empezar con una verdadera oralidad. Usted sabe, porque O sea, usted quiere eso para Uruguay también. Yo quiero eso para Uruguay, la Corte quiere eso para Uruguay y la Fiscalía quiere eso para Uruguay. Usted sabe, porque además es abogado, que la oralidad de nuestro Código General del Proceso, un código modelo iberoamericano que está desde 1989, es parcial porque se litiga oralmente, pero luego todo termina en actas resumidas, es decir, uno litiga, pero luego hay que esperar a ver qué es lo que quedó si en quedó el lo acta. mismo o no. Si quedó lo mismo, y eso se pierde tiempo. En este sistema de gerenciamiento de salas penales, donde los juicios van a tener que ser lo más ágiles y lo más rápidos posibles, lo que se nos señala es que las audiencias no duran muchas horas. ¿Por qué? Porque se hace en tiempo real, se habla, se escucha al testigo, se escucha a las víctimas, se escucha la declaración de quien está imputado de delito, se escucha la defensa, se escucha al fiscal, se lo escucha, se lo graba y luego el juez, si está en condiciones, dicta la sentencia sin otra espera. ¿Por qué habla de gerenciamiento de salas penales? Hablamos de gerenciamiento porque en estas experiencias, no solo en Colombia, sino también en Chile, en algunas provincias de la República Argentina, hemos estado en Chubut, hemos estado en Santa Fe. La idea es que se rompe la estructura tradicional que nosotros seguimos manteniendo de un juez, un juzgado y una sala. Lo que hay es un complejo de salas, complejos de salas, como las de cine. Entonces allí hay un gerente de esas salas. Las salas funcionan en un horario amplísimo, por ejemplo de 8 de la mañana a 10 de la noche, y el juez realiza la audiencia en la sala que esté libre, no tiene una sala propia. Ni tiene su sala propia. No tiene su sala propia. Los jueces, fiscales y todos los participantes del proceso van en el momento que se necesita a la sala que esté libre. Entonces se hace un gran aprovechamiento de salas y por supuesto el número de salas es mucho menor que el número de jueces y de fiscales. Y todo lo que tiene que salir, ¿cómo sale del juzgado a nivel de notificaciones, a nivel de los trámites que hay que hacer después? En el caso de Palo Quemado, que es un complejo de 60 salas en la ciudad de Bogotá, sale todo centralizado y una gran oficina abajo y el juez gerente es el que firma todo lo que sale, que no sea electrónico, lo que salga. O sea, hay un juez que no es el que juzgó, que se llama juez gerente, que es el que comunica hacia afuera las cosas. Sí, y gerencia las salas y es el responsable del funcionamiento de este sistema que decimos de salas rotativas, que es igual en Chile, en la República Argentina, en las provincias que tienen proceso oral, y es igual también en Colombia, y nos dicen que en las zonas de Perú, que también está vigente el código, falta parte de Lima, funciona igual. ¿Ustedes quieren trabajar para que eso sea realidad en Uruguay también? Queremos trabajar para que eso sea realidad y ver los frutos. Por un lado, vemos un poco las dificultades. Las dificultades es el costo de implantación. La segunda dificultad es el cambio de mentalidad. Todos vamos a tener que acostumbrarnos, los abogados, defensores, los fiscales, los jueces, a litigar oralmente. Hablar. A hablar en público con cámaras y con prensa mirando en otra sala. La prensa va a poder asistir a todas las audiencias. Va a poder asistir, no físicamente porque las salas son chicas, sala pero contigua va a en la ver sala en contigua vivo todo lo que pasa. va a ver en vivo lo que pasa. Entonces, verdadera oralidad que no es exactamente lo que tenemos desde 1979. O sea, el abogado y el fiscal terminan saliendo en televisión inmediatamente. Y al abogado y al fiscal y al juez no se lo va a pixelar. Vamos a ver las caras, vamos a ver cómo hablan, cómo se expresan. A los demás, a quienes sea necesario preservar su identidad, por ejemplo, los testigos que pueden tener miedo, las víctimas, allí el funcionamiento ese hace un protocolo con los medios de comunicación a los efectos de pixelar las caras de la misma forma que hoy se pixela las caras de los adolescentes que presuntamente han violado la ley penal o de los primarios. O sea, tímidos, abstenerse de ejercer el derecho entonces. Sí, va a haber que litigar oralmente y va a haber que aprender a litigar oralmente. Parece fácil, pero sin embargo hay materias
en otros países que son de litigación oral. La materia O sea existe. que va a haber que modificar los programas de las facultades de Derecho. Va a haber que también. modificar, alguna de las universidades privadas ya tiene oratoria, va a haber que aprender cómo pararse, cómo argumentar oralmente, que no es lo mismo que ir a leer. A nosotros nos ha pasado muchas veces en los informes in voce en la Suprema Corte de Justicia que prestigiosos abogados, ya peinando canas, aprovechan los 10 minutos del informe in voce Que es para decir cosas. que es para decir, es para argumentar, para mirar a los ojos y para recalcar 3 o 4 cosas y leen un alegato. Esa no es la idea de la litigación oral. No es que nos pongamos a leer cosas, ni a leer acusaciones, ni a leer sentencias, O sea, ni a como leer... cuando éramos niños no vale trencitos en esto. No, la idea es aprender a litigar oralmente, aprovechar el tiempo lo más posible y que el juicio, la audiencia, sea lo más rápida posible. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma en Quién es quién con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak.